En la antigua Grecia, en una época donde los dioses tejían el destino de los mortales, surgió la figura legendaria de Hércules, un ser dotado de fuerza sobrehumana y una voluntad inquebrantable. Su nombre resonaba en los anales de la mitología como el héroe que desafió a las criaturas más temibles y superó desafíos aparentemente insuperables. Entre estas hazañas, destaca el épico enfrentamiento con la Hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas y aliento venenoso que sembraba el terror en la región. La historia comienza en el paisaje selvático cercano al lago de Lerna, donde la Hidra había establecido su letal guarida. El pánico se extendía entre los habitantes de la región, pues ningún valiente se atrevía a enfrentar a la bestia. Hércules, sin embargo, no era un hombre común. Inspirado por una fuerza interna y guiado por los principios estoicos, decidió emprender la misión aparentemente imposible de derrotar a la temible criatura. Con una calma serena que solo los estoicos podrían comprender, Hércules se adentró en el denso bosque, preparado para enfrentar la encrucijada que se le presentaba. Sabía que la batalla no solo requeriría el poderío de sus músculos, sino también el dominio de su mente y emociones. La filosofía estoica se erigía como su aliada más poderosa en ese momento crítico. A medida que se aproximaba al lago de Lerna, Hércules reflexionaba sobre los principios estoicos que le guiaban: la virtud, la autodisciplina y la aceptación de lo que estaba más allá de su control se volvieron faros en su viaje. Cada paso estaba impregnado de la comprensión de que la verdadera grandeza no residía solo en la fuerza física, sino en la fuerza de carácter y en la habilidad para mantener la calma en medio de la tormenta. Al llegar a las orillas del lago, el héroe se encontró con la Hidra, cuyas múltiples cabezas se erguían amenazadoras. La bestia emanaba un aura de peligro, pero Hércules recordó las palabras de los filósofos estoicos: no hay mal que pueda prevalecer contra aquel que posee la virtud y la razón. En ese momento, el héroe comprendió que la verdadera batalla no era solo contra la Hidra, sino contra sus propias debilidades y temores. El primer enfrentamiento fue arduo. La Hidra atacó con furia, desatando cabezas venenosas y mortales, pero Hércules, con su temple estoico, no permitió que el miedo nublara su juicio. Cada movimiento estaba imbuido de propósito y autocontrol. Cortó una cabeza y, en lugar de regocijarse, mantuvo su mente en el presente, consciente de que la victoria verdadera residía en la maestría sobre sí mismo. A medida que avanzaba la batalla, Hércules se sumergía más en la filosofía estoica, encontrando fortaleza en la aceptación de que algunas cosas estaban más allá de su control. Las cabezas de la Hidra volvían a crecer, pero el héroe persistía con firmeza. La resistencia ante la adversidad se volvía su lema, y cada embate fortalecía su determinación. En el fragor de la batalla, Hércules recordó las enseñanzas estoicas sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la virtud. Cada momento se volvía una oportunidad para demostrar su valía, no solo como guerrero, sino como ser humano. La batalla física con la Hidra se fusionaba con una batalla interna por alcanzar la excelencia moral. La lucha se prolongó, y el lago de Lerna se convirtió en el escenario de una epopeya que trascendía lo meramente mitológico. Hércules, imbuido de la filosofía estoica, perseveraba ante la adversidad con una paciencia que desafiaba las tormentas del destino. La Hidra, aunque poderosa, no podía doblegar la voluntad del héroe que encontraba fortaleza en su interior. Cada cabeza caída era un recordatorio de la impermanencia de la vida y la constante renovación de los desafíos. Hércules, a pesar del cansancio físico, mantenía una serenidad que solo aquellos arraigados en la filosofía estoica podrían comprender. En su lucha, no solo derrotaba a la Hidra, sino que también forjaba su carácter, tallando una historia que trascendería las eras. La noticia de la batalla resonó en toda Grecia, y la leyenda de Hércules y la Hidra de Lerna se convirtió en un testimonio de la fortaleza interior sobre las fuerzas externas. Los estoicos encontraron en esta historia un ejemplo tangible
de cómo la filosofía podía guiar a un individuo a través de las pruebas más desafiantes, recordándoles que la verdadera victoria residía en la virtud y la resistencia ante la adversidad. Al final, con la última cabeza de la hidra derrotada, Hércules no celebró con júbilo efímero, sino que contempló el lago de Lerna con una mirada serena. Había conquistado a la bestia mítica, pero más importante aún, había conquistado sus propios miedos y limitaciones. La historia de Hércules y la hidra se convirtió en una epopeya estoica, donde el héroe, guiado por los principios de la virtud, se alzó triunfante no solo en el campo de batalla, sino en el santuario de su propia alma. La noticia de la gesta de Hércules se extendió como un eco por toda la Grecia antigua, llegando a oídos de filósofos y ciudadanos por igual. Entre aquellos que contemplaban la leyenda con admiración, se encontraban los seguidores de la filosofía estoica, quienes veían en la sala del héroe una encarnación de los principios que profesaban. El renombre de Hércules se volvió sinónimo de la fuerza estoica, aquella que no solo radicaba en la destreza física, sino en la capacidad de dominar las emociones y enfrentar los desafíos con una mente serena. Los estoicos encontraban en su historia un relato inspirador, una epopeya que ilustraba cómo la filosofía podía transformar no solo la realidad externa, sino también la interna. A medida que la leyenda crecía, las enseñanzas de los filósofos estoicos se difundían entre aquellos que buscaban no solo el éxito mundano, sino la paz interior. La historia de Hércules y la hidra de Lerna se convertía en un símbolo de resistencia ante las tormentas de la vida. Un faro que guiaba a los individuos a través de las oscuridades hacia la virtud. En los anales de la mitología, el nombre de Hércules resonaba como un recordatorio perenne de que la grandeza no se medía solo por los actos heroicos, sino por la nobleza de carácter que subyacía en ellos. Los estoicos reflexionaban sobre la batalla del héroe no como una mera gesta física, sino como una epopeya ética, donde cada golpe asestado a la hidra representaba una victoria sobre las propias debilidades internas. Los filósofos estoicos se congregaban en las ágoras y academias, discutiendo la historia de Hércules con entusiasmo. Citaban pasajes de Epicteto y Séneca, destacando la importancia de enfrentar la adversidad con serenidad y abrazar el destino con aceptación. La figura de Hércules se convertía en un icono filosófico, un modelo de cómo un individuo podría mantener la virtud en medio de los desafíos más colosales. A medida que el mito se extendía, surgían variaciones y adaptaciones en las narraciones. Poetas y bardos, inspirados por la gesta de Hércules, tejían nuevas historias que resaltaban diferentes aspectos de la filosofía estoica. La creatividad humana se entrelazaba con la sabiduría antigua, dando vida a interpretaciones diversas que resonaban con la audiencia de cada generación. Las enseñanzas estoicas se arraigaban en la sociedad griega, influyendo en la ética y el pensamiento cotidiano. Ciudadanos comunes, emulando el ejemplo de Hércules, buscaban cultivar la virtud y mantener la calma en medio de las vicisitudes de la vida. La filosofía estoica, antes reservada a los círculos intelectuales, se convertía en un faro accesible para todos los que aspiraban a la grandeza moral. La leyenda de Hércules no solo se limitaba al ámbito griego, sino que trascendía fronteras siendo adoptada por culturas que encontraban en sus proezas un reflejo de sus propios ideales. Los estoicos, observando cómo la historia del héroe resonaba en tierras lejanas, se sentían fortalecidos en su convicción de que la filosofía no conocía barreras geográficas ni culturales. Con el tiempo, la figura de Hércules y la hidra de Lerna se integraron en el imaginario colectivo de la humanidad, convirtiéndose en un arquetipo eterno de lucha y superación. Los moralistas, al reflexionar sobre la historia, encontraban en ella una alegoría de la vida misma, una sucesión de desafíos que requerían valentía, virtud y la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. La historia de Hércules y la hidra de Lerna no solo perduró en el tiempo, sino que se convirtió en un legado inmortal que trascendía las eras. Los estoicos, al observar cómo su filosofía se entrelazaba con la narrativa mítica, encontraban en esta fusión una confirmación
de que la búsqueda de la virtud y la serenidad era un camino atemporal, abierto a todos los que aspiraban a alcanzar la grandeza interior. En el eco de las palabras de los antiguos filósofos resonaba la verdad eterna de que la verdadera victoria residía en el dominio sobre sí mismo y en la construcción de un carácter imperturbable ante las vicisitudes de la existencia.